Bueno, hermanos, vamos a comenzar esta clase de escuela dominical. Vamos a terminar el capítulo 10 que comenzamos la clase pasada. Hoy veremos desde el versículo 14 en adelante, hasta el final del capítulo 10. Vamos a orar primero para presentarnos ante el Señor, para que el Señor nos dé la guía, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo. Sí, gracias. Así que oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, Señor, que ha sido renovada en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque podemos decir, Señor, que somos tus hijos, Señor. Gracias por la sangre bendita, Señor, derramada por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor, que nos limpia, Señor, de todo pecado, como dice tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté abriendo nuestro entendimiento, Señor, esté poniendo palabra, Señor, en mi vida, Señor, pone humildad en mi vida siempre, Señor, quita la vanagloria, Señor amado, y dejo todo en tus manos esta clase, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como dije, hoy continuaremos con el capítulo 10 y terminaremos el capítulo 10 de Romanos, y desde el versículo 14 en adelante. El último versículo de la semana pasada, el versículo 13, decía: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, decía, ¿cierto? Dijimos también que invocar el nombre de Jesús como Señor equivale a reconocer y someterse a su deidad, a su autoridad, a su soberanía, a su poder, a su majestad, ¿cierto? A su palabra y a su gracia. Todo aquel, tanto judío como gentil, que así lo haga, será salvo. Hemos dicho también muchas veces que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son los que no son judíos, los no judíos, nosotros somos gentiles. Sabemos también que el plan de redención de Dios a la humanidad es perfecto, ¿cierto? Lo creemos así, ¿verdad? El plan redentor es perfecto. Y si el plan de redención de Dios es perfecto, esto nos puede hacer preguntar lo siguiente: si el plan de Dios es perfecto, ¿por qué no cree todo el mundo? Y punto. ¿Ah? La respuesta a eso es que el plan de Dios, ¿cierto?, el plan perfecto de Dios para la salvación también implica, en cierto modo, un elemento humano. La salvación es del Señor, pero implica un elemento humano. Y el plan de Dios es perfecto, pero Él no obliga a nadie a aceptarlo, a recibirlo como amo y Señor. La gente puede rechazarlo y de hecho mucha gente lo rechaza. Lo hemos visto aquí en Romanos, ¿cierto?, con el pueblo de Israel, y no solamente con el pueblo de Israel, con la gente en sí, que fueron llevadas, dice, por sus propios deseos, ¿cierto?, y se perdieron. Y comenzando con la necesidad de invocar el nombre del Señor, que decía el versículo 3, el último versículo que vimos en la clase pasada, Pablo, en los versículos 14 y 15, en orden inverso, por decir algo, usó una secuencia que fue iniciada por Dios. Y dice en los versículos, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Cierto? Y la respuesta, ¿cierto?, hasta la primera parte del versículo 15, y la respuesta a estas preguntas es que no pueden, no se puede. Y Pablo siguió con esta serie de preguntas y con las siguientes palabras hasta el versículo 17, que dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En esta sección, hermanos, hallamos los elementos básicos del plan de Dios para salvar a la humanidad. Invertiremos el orden del texto de los versículos 14 y de la primera parte del 15, los vamos a invertir para poner los elementos en orden cronológico.
por decir algo. No es que Pablo se haya equivocado, no, pero para explicarlo lo voy a hacer en forma inversa. Lo primero que vemos es que el plan de Dios comienza con una comisión divina. La primera parte del versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Lo voy a hacer, como dije, en forma inversa. A menudo usamos esta pregunta o este texto en relación a los esfuerzos misioneros. Como diciendo, ¿cómo predicarán en cierto país o en el país X a menos que sean enviados por nosotros? Bueno, y esto es muy válido porque nosotros tenemos la obligación, ¿cierto?, de apoyar el ministerio misionero, enviar misioneros a todas partes del mundo donde no se ha predicado el Evangelio. Esto es de suma importancia, pero no es el tema clave en la pregunta que Pablo hizo. O sea, Pablo está diciendo solamente aquellos que tienen quien les predique pueden oír bien acerca de él, del Señor. Pablo estaba recalcando que los judíos no tenían excusa porque Dios había hecho toda provisión para la salvación de ellos, del pueblo de Israel. Y en el contexto, el significado de la pregunta era, ¿cómo predicarán a menos que sean enviados por Dios? A menos que hayan recibido una comisión divina. Y de ahí, entonces, sabemos que la palabra enviado proviene de apostelo, que significa enviar, ¿cierto? Y apostelo es la forma verbal de la palabra apóstol que todos conocemos. Y apóstol significa uno que ha sido enviado o uno enviado. Y Pablo y los demás apóstoles habían recibido una comisión especial de parte del Señor en el sentido de ir y predicar el Evangelio. Ellos fueron comisionados directamente por Dios. Sin embargo, la palabra apostelo, ¿cierto?, o apóstol, no se limita solo a aquellos pocos hombres. Nosotros también tenemos un encargo, una comisión de parte de Dios en el sentido de enseñar y predicar. A nosotros no nos llegó el Evangelio por medio de una visión o de un silbido en el oído o algo así medio místico, no, sino por la obediencia de aquellos que cumplen el mandato del Señor, ¿cierto? El mandato de nuestro Señor Jesucristo, la gran comisión que dice, ¿cierto? Todos las conocemos, por tanto, id y hacer discípulos, ¿cierto? En todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina el texto con una afirmación y una seguridad que el Señor va a estar con nosotros todos los días cuando estemos cumpliendo esta comisión. Y cuando damos a conocer el Evangelio a los perdidos, amado hermano, lo hacemos entonces y sabemos que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está hablando aquí de esta comisión. Sabemos y lo hacemos con el respaldo y con la autoridad del Señor en sí, porque Él es quien nos respalda. Lo segundo que vemos es que otro elemento del plan de Dios es la predicación del Evangelio. La parte C del versículo 14 dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Este es uno de los textos del Nuevo Testamento o neotestamentarios que revela la importancia de predicar. La importancia de predicar. Pablo dijo a Timoteo en su segunda carta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿cierto? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No obstante, debemos entender que la palabra griega aquí, que se traduce por quien les predique en Romanos 10:14, no se limita solamente al hombre, amado hermano, que se para detrás de un púlpito a predicar cada domingo. No es esa comisión o ese quien les predique, no se limita solo a esa persona. La palabra aquí, ¿cierto?, que no es que yo sepa griego, hermano, yo lo busco estas palabras. La palabra aquí es keruso, que significa ser un heraldo, ¿cierto? Un heraldo en el siglo I recibía un mensaje
de parte de alguien, de parte de alguien con posición y autoridad, un rey, por ejemplo, que lo enviaba a comunicar ese mensaje. Y el heraldo, amado hermano, viajaba por todas partes, por el campo, ¿cierto?, proclamando este mensaje que le había dado el rey a quien quiera que él encontraba. Ya fuera a una sola persona en un cruce de camino, qué sé yo, o a una gran multitud bulliciosa en una plaza, el propósito de él era comunicar este mensaje. Entonces, la gran comisión dada por el Señor ha enviado a todo cristiano como un heraldo a comunicar este mensaje, estas buenas nuevas, como dice el texto más adelante. Algunos proclaman el mensaje en público, ¿cierto? Y otros tal vez más en privado, por decir algo, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es dar a conocer este mensaje como un heraldo. Lo otro, y de mucha importancia, es que el poder no está en el heraldo, en la persona que lleva el mensaje, sino en el mensaje que lleva el heraldo. En cuanto al plan de Dios, ¿cuál es el mensaje? Los versículos que siguen lo dicen, usan la frase buenas nuevas, ¿cierto? El versículo 16 lo usa de una forma más sustantiva, que usa la palabra evangelión, que es la palabra evangelio. Entonces, según el versículo 15 diría algo así: cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio, pero no todos han obedecido el evangelio, dice el versículo 16. Otro elemento del plan de salvación de Dios lo constituye el oír con entendimiento y aceptación. Retrocediendo en el versículo 14 tenemos la pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El predicador, amado hermano, es responsable de predicar, valga la redundancia, el evangelio. Pero aquellos a quienes predica también tienen la responsabilidad de oír. Más adelante en el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo escribió en un tiempo, amado hermano, donde no mucha gente podía leer estos textos, estos manuscritos, ¿cierto? No muchos podían leer, ¿cierto? Más bien escuchaban nomás el mensaje. Además, los manuscritos que habían copiado, ¿cierto?, a mano, eran demasiado caros para que una persona común y corriente los pudiera tener. Eran carísimos. Y si la gente no oía las buenas nuevas, el evangelio de Cristo, la palabra de Dios, ¿cierto?, la mayoría no habría conocido este evangelio, porque era muy difícil tener un texto físico escrito. Hoy es más la gente que puede leer, ¿cierto? Porque tenemos la palabra de Dios plasmada en nuestras Biblias, ¿cierto? De modo que la fe a menudo, a veces también es por leer la palabra de Dios. Yo, cuando era católico, apostólico y romano, amado hermano, y participaba en retiros, cursillos de cristiandad, y participaba en todo eso, jamás me instaron a leer la palabra de Dios. Y un día empecé a leerla antes de llegar al evangelio, y me empecé a dar cuenta de muchas cosas en las cuales yo estaba equivocado. Entonces también por leer la palabra de Dios, ¿cierto?, viene una convicción y una fe a nuestras vidas. La palabra de Dios, ¿cierto?, nos da entendimiento, nos da sabiduría espiritual. No obstante, oír la palabra todavía tiene un potente, amado hermano, y sobrenatural, por decir algo, impacto en la vida de las personas. El poder del evangelio se añade, ¿cierto? La influencia, ¿cierto? Y el don del predicador, ¿cierto? Quien en efecto afirma que lo que Dios ha dicho está plasmado en la Biblia, es cierto. El predicador también tiene, en cierto modo, una influencia a quienes oyen, porque el predicador ha recibido un don espiritual de parte de Dios para proclamar ese evangelio.
Pero aquellos que aunque no tengan el don de la predicación, también deben cumplir esta gran comisión, que es predicar el Evangelio. Y a veces la gente dice, no, pero yo no tengo el don de predicación. Yo no tengo ese don, así que no es trabajo mío. Sí es trabajo suyo, ¿cierto? La gran comisión está dada para todas las personas. Ser apóstol, uno enviado, ¿cierto? No se encierra solamente en los 12 discípulos, o incluido Pablo, apóstoles, sino que es el llamado a ir y proclamar el Evangelio es para todos. Otro elemento del plan de la salvación de Dios por medio del Evangelio es la fe acompañada de obediencia. Y esto nos lleva a la primera parte del versículo 14 que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Recordemos que Pablo dijo que la fe, ¿cierto?, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si oímos atentamente el Evangelio, con un corazón sincero, humillado, no haciendo simplemente a lo mejor un ejercicio intelectual como que estoy aprendiendo, sino con un corazón, como dije recién, humilde y en arrepentimiento, entonces el resultado será la fe. El creer de Romanos 10:14 no se trata de una fe muerta, ¿cierto? Ni estéril, sino de una fe viva, una fe activa, una fe que actúa, una fe que no se duerme, una fe que es obediente, una fe que avanza y con el tiempo predica el Evangelio también. Y el versículo 15 termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Citando Isaías 52:7, Pablo declara este versículo, ¿cierto? No es que los pies físicos de los predicadores de Dios sean hermosos, amado hermano. Los míos no son nada muy hermosos, que digamos, sino la paz, ¿cierto? Y las buenas nuevas, que esos pies llevan hasta los confines de la tierra, es lo maravilloso. Los mensajeros que llevan el Evangelio son bienaventurados, amado hermano, al obedecer la tarea que Dios mismo nos ha dado a cada uno de nosotros. Y debemos ser obedientes con eso. Hermanos, la predicación del Evangelio en todo el mundo es un gran privilegio para los siervos que el Señor mismo, que Dios mismo ha escogido. Y ese es un privilegio para nosotros que hemos creído, ¿cierto? Y podemos compartir las buenas nuevas de salvación que alguna vez a nosotros también nos compartieron. El versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? La expresión obedecieron tiene el significado básico de escuchar con atención y cuyo significado derivado es un sometimiento u obediencia. Lo trágico, amado hermano, trágico, es que la oferta de salvación que se proclama a todos los hombres no es atendida por todos los hombres. Eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Recuerden que dijimos que los versículos 9, 10 y 11, Pablo está hablando netamente al pueblo de Israel. Hermanos, obviamente nosotros también lo llevamos a nuestro contexto. Hermanos, las buenas nuevas del Evangelio deben ser recibidas con fe por parte de quienes la escuchan, a fin de producir la salvación, ¿cierto? La gracia inmerecida de Dios exige la respuesta positiva, por decir algo, del hombre. Aquí vemos la responsabilidad del hombre que también compartimos cuando vimos el capítulo 9, lo cual estudiamos, ¿cierto? Hace como 2, 3 clases atrás. Ser salvo, amado hermano, es someterse por voluntad propia al señorío de Jesucristo. Yo me someto a Cristo, me rindo a sus pies, ¿cierto? No se trata solo de decir yo creo y punto. Jesús no está dispuesto o no puede ser salvador, amado hermano, para aquellos que no quieren recibirle como Señor y obedecer su voluntad. Si yo me someto, si yo recibo a Cristo como mi Señor, ¿cierto?
y creo en mi corazón, por fe, yo me someto a su voluntad. Jesús dijo que ninguno puede servir a dos señores. También Él lo dijo, porque o aborrecerá a uno o amará al otro, ¿cierto? O estimará a uno o menospreciará al otro. Entonces, si yo recibo a Dios en mi corazón, al Señor Jesús en mi corazón, debo servirle solamente a Él y no en duda de perder otra cosa que también amo. Por ejemplo, el dinero, que la palabra también habla de eso, ¿cierto? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El versículo 16 termina diciendo que Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El anuncio del cual hablan Isaías y Pablo es la buena nueva del Evangelio, de la cual venimos ya nosotros hablando recién, la buena noticia de que Cristo murió para que pudiéramos vivir, ¿cierto? Esa verdad gloriosa de que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, y sigue diciendo, siempre decimos el 3:16, pero no decimos el 17, dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo, ¿cierto?, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo triste es que debido a que tanto entre los judíos como entre también los gentiles, no todos obedecieron a este evangelio. Jesús también declaró que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y para resumir lo que ha dicho los versículos, ¿cierto?, del 1 al 16 del capítulo 10, Pablo declaró en el versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, la salvación no viene por intuición o por experiencia mística, como dije recién, ¿cierto? O por meditar, por especular, por consenso, o por mucho filosofar, pensar, sacar conclusiones, sino por el oír, dice el versículo, y tener fe en la palabra de Dios, en la palabra que estamos recibiendo. Por lo tanto, proclamar la palabra salvadora de Dios es el propósito central y esencial, amado hermano, del evangelismo. Predicar la fe salvadora. Si bien el evangelismo es el plan divino de Dios, ¿cierto?, es por medio también del hombre. El Señor usa al hombre como instrumento para llevar esta buena noticia. Este evangelismo, amado hermano, tampoco consiste en hacer persuasión humana, de obras o de maniobras. Vamos a hacer esto para que la persona crea, no. O de positivismo. Hay mucha gente que predica positivismo, que di que sí, que asegura, que declara, y eso no es el evangelio que tenemos en la palabra de Dios. O a veces muchos predicadores predican pura psicología, amado hermano, psicología barata, o de hablar o de predicar, de que la gente o el oyente, quien tiene el frente, predican lo que la gente quiere escuchar. Un gran ejemplo de esto es el evangelio de la prosperidad. Tampoco consiste, amado hermano, en manipular confesiones de fe en Cristo, sino proclamar fielmente el evangelio de Cristo, por medio del cual el Espíritu Santo traerá convicción a la persona, arrepentimiento, salvación a aquellos que escuchen y acepten esta palabra de Dios. Como dijimos en el capítulo 9, el hombre tiene una responsabilidad. Si bien Dios es soberano, Él también escoge. Nosotros como personas tenemos una responsabilidad de levantar la mano y decir, sí, Señor, acepto esta palabra, acepto este evangelio y lo creo por fe. Un evangelismo falso, amado hermano, falto de la palabra de Dios y lleno de psicología y positivismo y confianza en uno mismo, confía en ti mismo, tú puedes. Ese es un evangelio falso, amado hermano. En lo que hagas o en lo que te dejes de hacer, confía en ti mismo. Eso no es un evangelio bíblico. Lo único que hace, amado hermano, es llevar a esta persona, a estas personas a creer que han sido salvos sin serlo.
dejándolos en sus pecados sin acceso al Salvador, sin arrepentimiento y por ende sin la salvación verdadera. Viven engañados. Pablo, después de decir en los versículos 17, ¿cierto? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, dice en el versículo 18, continuando con preguntas, ¿cierto? Preguntas retóricas que hacen pensar, pero digo, dice el versículo 18, pero digo, ¿no han oído? Y responde con una cita del Salmo 19:4 que dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. En otras palabras, incluso David, ¿cierto? Quien escribió el Salmo 19 que cita aquí Pablo, entendió acerca de los parámetros universales de la oferta de la salvación de Dios, la cual ya ha salido, dice el versículo, en tiempo pasado por la tierra. David empieza este hermoso Salmo 19, los primeros 3 versículos con la declaración que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Al decir la voz de ellos, ¿cierto? El versículo 18, y sus palabras, se hace referencia a la revelación que Dios ha hecho de Él mismo, ¿cierto? La cual por toda la tierra ha salido y ha sido proclamada hasta los fines de la tierra a todos los hombres y mujeres que han vivido, viven y vivirán, amado hermano. Esta es la misma verdad que Pablo también dijo en Romanos capítulo 1, que vimos en las primeras clases, donde dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, está diciendo Pablo. Hermanos, todos los hombres, sin excepción, tienen evidencia tanto interna como externa de Dios. Así como las estrellas, los astros, el sol, la luna, amado hermano, los cuerpos celestes son vistos por toda la tierra y se extienden hasta los confines del mundo en la revelación natural de Dios, también el Evangelio toca todos los rincones de la tierra y se extiende hasta el fin de la tierra con su revelación específica. Dios no es arbitrario o injusto, ¿no? Aquellos que se niegan a confiar en Él lo hacen porque detienen con injusticia la verdad. Uno dirá, pero hay países en los cuales no se ha predicado el Evangelio, porque muchas veces las autoridades de ese país detienen con injusticia la verdad. El camino de la salvación siempre ha sido ofrecido a todos los hombres en todas partes, como el Señor prometió en su gracia por medio de Jeremías 29:13, que dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La seguridad absoluta y universal que Dios da a todos los hombres, es que ninguna persona que le busque con sinceridad dejará de hallarle. El que se acerque a Él con un corazón sincero lo encontrará. El beneficio del Evangelio de Dios, estas buenas nuevas, están disponibles en toda la tierra y hasta los confines de la tierra. Romanos 10, del 11 al 18, que hemos visto hasta este punto, Pablo afirma que el Evangelio no es algún invento cultural u otra religión pagana, sino a las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de la paz, que Dios siempre ha procurado que sean proclamadas a todas las naciones y a todas las personas, a judíos y a gentiles por igual. Los israelitas, amado hermano, los judíos,
rechazaron a Cristo, lo rechazaron, ¿cierto? Como vimos en la clase pasada, tropezaron con la piedra de tropiezo que es Cristo, ya que confiaban en sus propios méritos, en sus propios esfuerzos, que a través de sus méritos y esfuerzos alcanzarían la salvación, y tropezaron con Cristo. Pablo sabía que para los judíos era difícil reconocer también que era culpa de ellos que Dios los hubiera rechazado. Por lo tanto, Pablo expresó esta objeción o pregunta en el versículo 18. Pero digo, ¿no han oído? Si los judíos, de hecho, tuvieron la oportunidad de oír el evangelio porque la tuvieron, y si ellos debían haber entendido, entonces ellos debían haber entendido este plan de Dios. ¿Cuál era el problema entonces? El problema, amado hermano, era sencillo. Era que los judíos, como dije recién, eran un pueblo, ¿cierto?, obstinado, contradictorio y rebelde, como dicen los versículos más adelante que veremos ahora, porque ellos confiaban en sí mismos. Y los últimos 3 versículos, del 19 al 21, vemos unas predicciones o profecías de las Escrituras que dicen: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Finalmente, Pablo demuestra que Israel fue ignorante a las predicciones o a las profecías contenidas en sus propias sagradas escrituras. El Señor le había entregado la palabra a Israel, ¿cierto? Y esta era una verdad que estaba allí implícita o contenida, ¿cierto? También aquí está en el libro de Romanos. No obstante, lo irónico en todo esto es que la ignorancia de Israel, ¿cierto?, su dureza de corazón, no se basaba en una carencia de la verdad, porque ellos tenían la verdad. No era debido a que el pueblo no hubiese conocido. Ellos tenían allí la palabra y conocían. Como ya se señaló, ¿cierto? Dios llamó a Abraham y a sus descendientes con el fin de que fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y él llamó a esos descendientes, a Israel, ¿cierto?, para que fuesen sus testigos delante de toda la tierra, como un reino de sacerdotes y gente santa, como dice Éxodo capítulo 19. Entonces ellos sí habían conocido, Israel conocía, en consecuencia no tenían excusa para no entender y aceptar los parámetros universales de la salvación de Dios. Pablo, citando Deuteronomio 32, 21, recuerda a sus lectores que dice: primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. La bendición de Dios, amado hermano, sobre los gentiles, ¿cierto?, sobre los no judíos que creen en Él, provocaría celos y enfado en su pueblo escogido Israel. Unos 1500 años aproximadamente antes de que Pablo escribiera esta carta de Romanos, Moisés declaró que el mensaje de la salvación, las buenas nuevas de salvación, tendría que alcanzar a los gentiles tanto como a los judíos. Moisés ya lo había proclamado 1500 años antes de que Pablo escribiera Romanos. Y Jesús ilustró esta verdad también cuando anduvo aquí en la tierra, en la parábola de los labradores malvados en Mateo 21, donde dice que hubo un hombre, cierto padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó con un vallado, cavó en ella un lagar, dice allí, edificó una torre y arrendó a unos labradores esta viña y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos
a estos labradores a los cuales él había arrendado esta viña para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, dice la parábola, tomando a los siervos, a uno lo golpearon y a otro lo mataron y a otro lo apedrearon, dice. Envió de nuevo este hombre, padre de familia, a otros siervos, más que a los primeros, muchos más que a los primeros, y hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, dice la parábola, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues, termina diciendo allí la parábola, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo, haciendo alusión del pueblo de Israel que rechazó la palabra de Dios y a los gentiles que a los cuales no era la promesa y no eran el pueblo escogido. Con otra cita de Isaías 65:1, Pablo termina recordando también a sus lectores que el profeta habló resueltamente con denuedo cuando el Señor dijo a través de él, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Por medio de Moisés, quien representa, ¿cierto?, la ley, y por medio de Isaías, quien representaba a los profetas, Pablo estableció con firmeza el hecho de que el rechazo de Israel al Mesías, a su Mesías, no fue una sorpresa para Dios. Se había predicho que a causa de ese rechazo Dios habría de ser hallado por gentiles que no le buscaban y estaría dispuesto a manifestarse a los gentiles que no preguntaban por él. Por otro lado, con respecto a Israel, el pueblo escogido de Dios, amado hermano, que optó por ignorar su palabra y buscarle a su propio modo y con sus propios términos, el Señor dijo, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La palabra rebelde tiene el significado literal de contradecir algo. Habla de hablar en contra. A lo largo de la historia, Israel ha contradicho y se ha opuesto la mayor parte del tiempo a la verdad del único Dios, quien le había llamado, ¿cierto?, a Israel con amor y con su gracia y paciencia extendió, dice la Escritura, sus manos hacia ella, ¿cierto?, hacia Israel, todo el día, dice, todo el tiempo. En otras palabras, parábolas, de Jesús, cierto hombre ofreció un gran banquete al que ninguno de los invitados originales asistió. Cuando el siervo informó acerca de las diversas excusas, ¿cierto?, para no asistir, el padre de familia dijo enojado a su siervo, ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. También haciendo alusión a esto, debido al rechazo persistente de Israel, ¿cierto?, en su contra, Jesús se lamentó también, dijo, Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El Señor Jesucristo se lamentaba por esta tragedia de parte del pueblo de Israel. Hermanos, qué fracaso tan trágico y monumental y grande, ¿cierto? Los judíos incrédulos desconocieron y rechazaron a Dios, a Jesucristo y a la fe que salva,
a causa de la justicia que habían fabricado para ellos a su propio gusto y conveniencia. De modo que no entendieron cuál era el alcance de la salvación para aferrarse a sus propios orgullosos prejuicios. Por lo tanto, fallaron como nación testigo de Dios. Israel falló como nación testigo de Dios por tropezar en la piedra de tropiezo, que fue nuestro Señor Jesucristo. Rechazaron al Mesías. Y aquí terminamos el capítulo 10. Oremos, hermanos.